Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el punto 1b, acá lo que se pide es lo mismo que en el caso anterior, pero ahora aplicado a los polinomios. ¿Sí? Polinomios de tamaño n, n puede ser cualquier número, digamos, natural que nosotros consideremos. ¿Sí? Y la idea para probar que es un R espacio vectorial es de vuelta cumplir con los 10 axiomas que habíamos visto al principio. Entonces, vamos a corroborar cada uno. Yo lo que voy a hacer para que esto sea un poco más dinámico, vamos a repasar qué es lo que dice cada axioma y cómo se aplica en este caso, ¿sí? Sin necesariamente, digamos, desarrollar demasiado en el tema. Recuerden que en este caso estamos hablando de un espacio vectorial que tiene un conjunto de vectores definidos B, la operación suma, luego tenemos un conjunto de escalares K y la operación producto. Esos cuatro elementos son los que tienen que cumplir o con los cuales tenemos que hacer cumplir los axiomas de este espacio vectorial. Entonces, empecemos primero con el primer axioma de todos, que lo que sostiene es que la suma entre vectores debe ser ley de composición interna, debe dar otro vector del mismo tipo, es decir, vamos a tener, por ejemplo, u y b pertenecientes a b, entonces u más b debe pertenecer a b. ¿Okay? Esa sería un poco la idea. Entonces, ley de composición interna. Para tomar los elementos, para el resto del ejercicio vamos a tomar el elemento u como un polinomio p, ¿sí? Vamos, es el nombre, ¿sí? De x, que va a seguir la forma que dice acá arriba. ¿Sí? Fíjense que acá está ordenado de mayor a menor en orden de los coeficientes, acá lo vamos a hacer al revés por un tema de nomenclatura. A sub 0 y así sucesivamente hasta a sub n por x a la n. Y de vuelta de la misma manera vamos a llamar al vector b, ¿sí? Como el polinomio q de x, que en este caso vamos a tener como b sub 0 y así como una suma de términos hasta b sub n por x a la n. Entonces, por ejemplo, si hacemos u más b, en este caso es sumar cada uno de estos elementos, ¿sí? Y ver cuánto es que nos va dando en cada caso. Entonces esto sería p más q de x, ¿no? Y esto lo que nos va a dar es, por ejemplo, a sub 0 más b sub 0, ¿sí? Más, y así sucesivamente hasta a sub n más b sub n por x a la n. Que claro que está acá que en este caso los polinomios tienen por lo menos como mucho el tamaño n, ¿sí? Sí, puede haber coeficientes nulos y demás, pero que siempre se cumple esta regla de la que nosotros vimos hasta ahora. Vamos a ver el segundo axioma, ¿sí? El segundo axioma en este caso lo que dice es que el producto debe ser una composición externa. Al operar el producto entre un escalar y un vector tiene que dar otro vector. Es decir, en este caso teniendo u perteneciente a b y un escalar, vamos a llamarle alfa 1 perteneciente a los escalares, ¿sí? Alfa por producto de acá, u en este caso pertenece a b. Entonces, en este caso, supongamos el mismo alfa de los escalares y hacemos alfa por el polinomio p. En este caso es hacer multiplicación de este escalar por todos los elementos de ese polinomio. Entonces acá lo que tenemos que hacer es la distributiva usual, ¿sí? Y vamos a ver para cada elemento que esa distributiva usual nos va a llevar, ¿sí?, a otro polinomio que también pertenece a b, como de hecho es lo que vemos acá, ¿sí? Este pertenece a b. Tercer axioma, ¿sí?, para verlos en este caso. La suma tiene que ser asociativa entre los elementos pertenecientes a b. Entonces vamos a tomar dos elementos pertenecientes a b, ¿sí?, en este caso u y b pertenecientes a b, y debe ser lo mismo hacer p de x más q de x, ¿sí?, debe dar lo mismo que si hacemos, por ejemplo, en este caso, perdón, y un tercer elemento llamémosle r de x, no confundir con los números reales. Si hacemos esta suma primero en este orden y luego sumamos con r, es lo mismo que si a estos tres elementos hacemos la suma primero entre q y r, es decir, sumamos estos dos y hacemos la suma acá. Compruébenlo con algún caso en especial, pero van a ver que en tema de coeficientes se va a respetar
lo mismo, es decir, no va a haber demasiados cambios en ese sentido. Vamos a ver ahora el axioma número 4, que es lo que nos dice en este caso, ¿sí? El axioma 4 lo que dice es que la suma tiene que ser conmutativa, es decir, nosotros si hacemos con los dos elementos ya definidos P y Q, hacemos la suma en este sentido. Si la hacemos primero P en lo sumando, primero P y luego Q, es lo mismo que si lo hacemos al revés, primero Q y luego P de X, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, compruébenlo con los distintos coeficientes, pero van a ver que de hecho ocurre lo mismo, ¿sí? Vamos a tener P de X, que en este caso nos va a quedar A sub 0 más, en este caso A sub n por X a la n, Q de X, que en este caso nos queda B sub 0 más B sub n por X a la n, ¿sí? Si hacemos la suma en este orden, lo que vamos a tener es, fíjense, A sub 0 más B sub 0, todo hasta A sub n más B sub n por X a la n, y si la hacemos en este orden nos va a quedar B sub 0 más A sub 0 más B sub n más A sub n por X a la n. Pero si hacemos la igualación término a término, lo que vemos es que, como en este caso nosotros tenemos que los coeficientes, ¿sí?, A sub i y B sub i pertenecen a los escalares y los escalares son, en este caso, conmutativos, no hay problema para igualar cada uno, así que en este no hay demasiado historia con esto. Vamos ahora con el quinto, que dice la suma de polinomios tiene un neutro, ¿sí? En este caso vamos a llamarle polinomio n, ¿sí?, al polinomio neutro, y vamos a definir, en este caso podríamos llamarle n de x, por las dudas, para que se entienda, digamos, y tomamos al p como el que definimos antes al principio, ¿sí? Entonces, en este caso, si hacemos, por ejemplo, p de x más n de x, ¿sí?, el hecho de que haya un elemento neutro, ¿sí?, quiere decir que para la suma, neutro para la suma, ¿no? Para la suma, si nosotros sumamos al polinomio con el elemento neutro, nos va a volver a dar el mismo elemento, en este caso sumado o no neutro, que es p de x. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a sub 0 más todo el camino hasta a sub n por x a la n, y le sumamos. Acá estoy poniendo los corchetes en términos figurativos, ¿sí? No hay demasiada historia con esto. Y esto nos va a volver a dar a sub 0 más a sub n por x a la n. Si ustedes se fijan acá, la única forma de que sumando algo nos vuelva a dar lo mismo, si hacemos escalar punto por punto, es que este polinomio n de x, todos sus coeficientes sean coeficientes nulos, ¿eh? 0 más, por ejemplo, 0 por x a la n. Entonces, en este caso, lo mismo que polinomio nulo, en este caso es lo mismo que tener el número 0. ¿Sí? Digamos, no hay demasiada vuelta con eso, ¿okay? Entonces, ese es el neutro de la suma. Vamos a ver el axioma número 6, que en este caso, ¿sí?, lo que dice es que la suma de polinomios tiene que tener un elemento simétrico que nos dé, en este caso, el neutro. O sea, vamos a definir el neutro como lo definimos acá y el polinomio p. Entonces tiene que existir, vamos a llamarle un p' de x, también perteneciente al espacio vectorial, tal que si hacemos la suma, operación suma, definir el conjunto vectorial o el espacio vectorial entre p y p' de x, nos va a dar el neutro de x. Vamos a ver cómo es posible esto, ¿sí?, con un ejemplo, digamos, o con el ejemplo que vemos acá. Esto nos va a quedar a sub 0, estoy copiando directamente la definición de acá, más todos los puntos suspensivos, a sub n de x a la n, o sea, los n términos, y acá vamos a tener los términos de p'. Vamos a llamarle a los términos de p' para darle a una denominación con c, por ejemplo, ¿no? Es una nomenclatura, ¿no? C sub 0 más camino sucesivo hasta c sub n de x a la n, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a tener c sub 0 más caminos puntos suspensivos hasta c sub n de x a la n. Y después tenemos el polinomio nulo. En este caso, en vez de poner directamente 0, más allá que es una redundancia, vamos a poner los coeficientes todos con 0, como para que se entienda la idea, ¿no? Digamos, el conjunto al cual apuntamos. Entonces, en este caso tenemos 0 por x a la n. Si igualamos punto a punto, si tomamos coeficiente a coeficiente, vamos a tener la siguiente igualación, supónganse. El coeficiente constante c sub 0 va a ir con este 0, luego vamos a tener los coeficientes con x a la n y así sucesivamente con todos los coeficientes que estén en el medio de esa cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, a sub 0 más c sub 0 nos va a dar 0, con lo cual eso dice que c sub 0 es igual a menos a sub 0, pequeño detalle, y después con c sub n nos va a quedar a sub n por x a la n más c sub n por x a la n es igual a 0 por x a la n. Sacando x a la n en la ecuación, que lo podemos dividir en ambos lados y lo sacamos, esto nos va a quedar a sub n más c sub n es igual a 0.
o por lo tanto C sub n nos va a quedar menos A sub n. Esto se va a cumplir para todos los coeficientes que ustedes tengan del polinomio, con lo cual en este caso el detalle es que lo que nos va a quedar es que P', que es el polinomio, en este caso el polinomio opuesto, es el mismo, o sea, va a tener menos 1, ¿sí?, distribuido para cada coeficiente del polinomio original. ¿Sí? Fíjense que todos los coeficientes son del mismo módulo y de distinto signo de lo que vimos al principio. ¿Sí? O sea que con eso lo definimos. Vamos a hacer ahora el axioma 7, que el axioma 7 lo que dice es que en este caso tenemos que tener un tema de orden con los escalares y las operaciones. El axioma 7 lo que dice es que debe satisfacerse la asociatividad mixta, ¿sí? Es decir, supongamos que tenemos dos escalares, vamos a llamarle alfa 1 y alfa 2, que pertenecen al conjunto de los escalares, y tenemos un vector b que pertenece al conjunto de los vectores que vimos al principio. Entonces se tiene que cumplir la propiedad ser alfa 1 por alfa 2 primero, luego por el vector b. Esto nos tiene que quedar igual a ser alfa 1 por y después alfa 2 por el vector b, por ejemplo. Entonces en este caso, para corroborar que esto sea así, vamos a verlo con un ejemplo en particular. Vamos a llamarle a ese p de x que hemos definido anteriormente como nuestro elemento b, que en este caso iba a ser a sub 0 más todo el camino hasta a sub n por x a la n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos alfa 1 por alfa 2 primero y luego por b, esto nos va a quedar el escalar alfa 1 por alfa 2, que es un escalar, ¿sí?, por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n de x a la n. Haciendo distributiva con cada elemento, ¿sí? En este caso, porque básicamente en este caso tenemos una distributiva común, ¿sí?, con cada uno de los elementos y así con todos los que están en el medio, nos va a quedar alfa 1, alfa 2 por a sub 0 más todo el camino hasta alfa 1, alfa 2 por a sub n de x a la n. ¿Sí? Vamos a hacer ahora al revés. Vamos a tener primero alfa 2 por b, es decir, acá tenemos alfa 2 por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n por x a la n. Esto nos va a quedar alfa 2 por a sub 0 más todo el camino hasta alfa 2 por a sub n por x a la n. Y luego hacemos alfa 1 por el resultado que tuvimos en el punto anterior. En este caso, esto nos va a quedar alfa 1 por toda esta cuenta, es decir, alfa 2 por a sub 0, alfa 2 por a sub n por x a la n, y haciendo de vuelta distributiva, esto lo que nos va a quedar es alfa 1, alfa 2 por a sub 0, todo el camino hasta alfa 1, alfa 2 por a sub n por x a la n. Si se fijan, tenemos la misma correspondencia para cada elemento que vimos, con lo cual se cumple, digamos, el axioma. ¿Okay? El axioma 8 lo que habla es de la distributividad respecto de los escalares. Entonces vamos a repasar ese concepto en este caso. Acá lo que tenemos es que, imagínense, así como hemos definido alfa 1 y alfa 2 pertenecientes al escalar, vamos a tener un alfa que pertenece a los escalares y vamos a tener u y b que pertenecen al espacio vectorial. Entonces se debe cumplir para la distributividad respecto a la suma de escalares, que en este caso vamos a tener, supongamos, perdón, en este caso me confundí, esto sería alfa 1, alfa 2, y en este caso vamos a tener esto nos va a dar igual a, debería que cumplir esa cuenta como se ve a continuación. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjense, para no volver a escribir todo, vamos a tener este resultado, o sea, en este caso definir u como el vector, el polinomio p que habíamos dicho al principio. Ya este resultado está acá, es decir, acá vamos a tener alfa 1, en realidad no, disculpen porque esto sería con más, fue un error mío de comprensión. Entonces, alfa 1 más alfa 2, en este caso, por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n de x a la n. Acá vamos a tener alfa 1 por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n x a la n. Y acá lo mismo, alfa 2 por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n x a la n. Si ustedes se fijan, acá hacemos distributiva primero, alfa 1 más alfa 2 por a sub 0 más todo el camino hasta alfa 1 más alfa 2 por a sub n por x a la n. Y esto nos va a quedar alfa 1 por a sub 0 más alfa 2 por a sub 0, ¿sí?,
más todo el camino, y acá ya podemos simplificarlo poniendo alfa 1 más alfa 2 por a sub n por x a la n. Con eso ya cumplimos el propósito, ¿sí? Vamos a ver ahora el caso de el axioma número 9, que en este caso lo que habla es la distributividad respecto de la suma de vectores. Es decir, si en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un escalar alfa perteneciente a los escalares y vamos a tener u y b perteneciente al campo vectorial b, se va a cumplir que alfa por la suma de u más b nos va a quedar lo mismo que alfa por u más alfa por b. Entonces en este caso a u lo vamos a definir como el primer polinomio a sub 0 más todo el camino hasta a sub n x a la n. El segundo lo vamos a definir como b sub 0 más todo el camino hasta b sub n por x a la n. Entonces, alfa por u más b, esto nos va a quedar alfa por a sub 0 más b sub 0 más todo el camino hasta a sub n más b sub n por x a la n. Entonces esto nos va a quedar alfa por a sub 0 más b sub 0 más todo el camino hasta alfa por a sub n más b sub n por x a la n. Y después tenemos alfa por u, esto nos va a quedar alfa, haciéndolo más corto, ¿no? A sub 0 más todo el camino hasta alfa por a sub n x a la n, alfa por b sub 0 más todo el camino b sub n por x a la n por alfa, ¿sí? Y sumando estos dos vamos a llegar, fíjense, al mismo concepto, ¿sí? Alfa sub 0 más alfa por beta sub 0 da esto, y después acá la suma da perfecto. Y el último axioma en este caso es que ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el neutro del producto? En este caso el neutro del producto sería el 1b, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener el polinomio, ¿sí? 1b por p de x, nos tiene que quedar nuevamente p de x, ¿sí? En este caso 1b, si es por a sub 0 más todo el camino hasta a sub n x a la n, nos va a dar de vuelta a sub 0 más todo el camino hasta a sub n x a la n. En este caso, igualando componente a componente, ¿sí? Vamos a ver que el 1b es el 1 de todos los escalares. Y así, con eso comprobamos que el polinomio o el espacio dado por los polinomios es un espacio vectorial. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.